Bendecidos y qué bueno que están conectados una semana más a tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Yo soy la apóstol Joan Torres y te doy la bienvenida una vez más en este momento a este canal afírmate.tv. Semana tras semana usted va a estar recibiendo episodios nuevos, cortitos, ¿verdad? De las prédicas que se están llevando en nuestra casa de restauración, fe, palabra y presencia en Puerto Rico, específicamente en la ciudad de Bayamón, con los obispos José y Yolanda Padua. Mire, en este canal usted va a ver la palabra de Dios cumplirse a través de los testimonios que va a estar viendo constantemente nuevos ahora en el programa, va a estar viendo los eventos en videos, en esos pequeños recap, va a estar viendo de igual manera parte de todo lo que está aconteciendo en Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Afírmate llega semanalmente a través de nuestro canal de YouTube a las 9 de la noche todos los lunes y los jueves en las redes sociales, específicamente en Facebook a las 10 de la noche los jueves. Llega para traerte una palabra que te va a conectar a tu destino profético, así que no importa en la parte del mundo que te encuentres, si te conectas a Afírmate, vas a estar conectado a la palabra de Dios. Para eso fuimos llamados. Es por eso que si usted no asiste a ninguna iglesia, usted puede llamarnos y está en Puerto Rico, llámenos al 787-985-0722, 787-985-0712 y de igual manera vamos a poder ayudarle y acercarnos a una familia de fe, de palabra y presencia. Vienen muchos eventos que te voy a dejar saber al final del programa. Por el momento, quédate aquí, quédate con nosotros, separa tu libretita, tu bolígrafo, mire, su chocolatito caliente, su café, su juguito, su batida, lo que usted desee. Y entonces reciba palabra que trasciende, palabra que lo conecta a su destino profético. Vuelvo al final. Hoy quiero hablarles de lo que es el poder de la transformación. La transformación tiene dentro de su fundamento un poder, porque todas las cosas que provienen de parte de Dios tienen el poder de cambiar, tienen el poder de restaurar, tienen el poder de transformar. Por ende, es importante nosotros conocer el contexto histórico, ¿verdad? Y el contexto teológico de lo que implica particularmente el Salmo 119. Y cuando hablamos del Salmo 119 y estudiamos un poquito el Salmo 119, sabemos y hemos visto, ¿verdad? Y conocemos que el Salmo 119 es el capítulo más largo bíblico. Es el capítulo que tiene, por ejemplo, consta de 176 versículos y cada uno de ellos, ¿verdad? Esboza por la palabra de Dios. Es un poema acróstico. Cuando usted lo lee, cuando usted lo busca, es un poema que es acróstico y que, siendo un poema acróstico, cada sección comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Cuando usted lo estudia, cuando usted lo examina, ¿verdad? Cuando usted puede ver ese salmo en su totalidad, se va a dar cuenta de que comienza en cada una de sus secciones, ¿verdad? Son 22 secciones que ese salmo encierra y comienza con una letra, repito, sucesiva al alfabeto hebreo, que contiene esas 22 unidades de 8 versículos cada uno, escúcheme bien, y que solamente en las Escrituras hay otro libro que es similar a este, perdón, con 22 también secciones, que es el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Son los únicos dos textos bíblicos, ¿verdad? Salmos y Lamentaciones 3, que son paralelos con 22 secciones para usted poder examinarlos y ver que son acrósticos poéticos de parte de Dios. Y conforme a ese bosquejo, ¿verdad?, que Dios establece de esa manera, se dividen en 22 secciones, como dije hace un momento, para dejarnos saber ese acróstico. Haciendo evidente, ¿qué hace evidente este salmo? Lo que hace evidente es la devoción que tiene el salmista a la ley de Dios, a la palabra de Dios, y el énfasis que le da a la palabra de Dios como
algo que nos va a ayudar en todo nuestro caminar con el Señor, enfatizando en el Salmo completamente, en esos 176 versículos, lo que enfatiza es la belleza del Salmo, lo que es el poder de Dios a través del Salmo, de la palabra de Dios, y la necesidad de las Escrituras en la vida de nosotros como seres humanos y como cristianos. Por ende, repito, enfatiza esa belleza del Salmo mismo, enfatiza el poder, enfatiza la necesidad de las Escrituras en nosotros, que somos hombres y mujeres de Dios y que seguimos caminando de la mano de Dios, ¿verdad? Para que las Escrituras sean parte de nuestra vida cristiana, en nuestro diario vivir, en nuestra existencia aquí en la tierra. Y en el contexto histórico de este salmo, lo que sugiere este salmo es que este salmo fue escrito, ¿verdad? Cuando usted lo lee y lo estudia bien, fue escrito durante un tiempo de gran angustia y de persecución en la iglesia. Lo que hace del salmo, cuando lo leemos, cuando lo estudiamos, que fue escrito durante ese tiempo de gran angustia y de persecución, lo que hace de este salmo es el reflejo del compromiso que tiene el salmista y que deberíamos tener nosotros con la palabra de Dios como hombres y mujeres de Dios. Ese es el contexto histórico. El contexto teológico, es que el salmo se alinea, se hace paralelo con una narrativa que es muy amplia o más amplia que la subraya. O sea, es una narrativa que cada vez va subrayando la importancia de la palabra, como decía hace un momento, para nosotros los hombres y mujeres de Dios, con la finalidad de poder destacar o repetir palabras para atraer la atención del lector, para que usted tenga esa atención o preste esa atención como lector y usted pueda, prestando atención, poder recibirla en su corazón, recibirla en su mente y llevarla a su corazón para hacerla rema, recalcando, escúcheme bien, o acentuando o insistiendo en su relevancia, en la relevante importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros los que queremos seguir, en este caso nuestro, en nuestra dispensación, a nuestro Señor Jesucristo, obviamente, y a lo que es el Padre, el Dios Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde que se entregó, y esto es desde que se entregó la ley de Moisés, ¿verdad? La ley de Dios se le entregó a Moisés en Éxodo capítulo 20, y luego hasta la exhortación que hacen los apóstoles dentro de esa narrativa, ¿verdad? Que cuando usted la compara con otras escrituras, se va a dar cuenta de esa belleza y de ese poder que nos debe asistir a nosotros como hombres y mujeres de Dios en nuestro diario vivir. Y los apóstoles fueron los que exhortaron en el Nuevo Testamento esto, y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que aunque mucha gente diga que fueron escritas por hombres, y fue cierto que fueron escritas por hombres, fueron inspiradas, esos hombres fueron inspirados por Dios para escribirlas, y luego dice que esa escritura, ¿verdad?, la palabra de Dios es útil. O sea, que no es para que tú seas un cristiano inútil, sino es para que tú seas un cristiano útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar, dice la Biblia en esa escritura de 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Educarnos en qué? En una vida de rectitud, en una vida correcta, en una vida recta, en una vida que agrade a Dios y que nosotros nos sintamos satisfechos de agradar a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque esa escritura, escúcheme bien, dice claramente en el versículo 17, si lo puede ver conmigo en la pizarra, dice: para que el hombre de Dios, o sea, esto no es para cualquiera. Y cuando hablo de hombre de Dios, hablo de mujeres de Dios. O sea, para que el hombre de Dios, o sea, es específico. Esto no dice para que todo el mundo, no. Todo el mundo puede y tiene la oportunidad de entrar a esto. Pero el que no entre no tiene esta inspiración de parte de Dios por causa de la palabra para poder ser enseñado, para poder ser corregido, reprendido en situaciones donde quizás esté fallando, ¿verdad? Que pueda ser educado para que su vida sea una vida de rectitud, como dice la propia palabra. ¿Por qué? Porque esto es para que el hombre de Dios sea capacitado. Dios es quien nos capacita. Tú no tienes que entrar aquí capacitado. De hecho, puedes tener todos los estudios que tú quieras y cuando tú entras al Evangelio tienes que comenzar un proceso de capacitación espiritual en tu vida. No importa los grados universitarios que tú puedas tener. Qué bueno que los tienes, deberíamos tenerlos todos.
pero Dios es quien capacita. ¿Alguien me entiende? Y no solamente dice que Él es el que nos capacita, porque esto es para los hombres y mujeres de Dios que Dios pretende seguir capacitando, sino que sean completamente, dice esa escritura en ese versículo 17, completamente preparados para hacer toda clase de bien. O sea, usted va a ser capacitado, hombre o mujer de Dios, va a ser capacitado y está siendo capacitado para entonces en esa capacitación usted ser completamente, diga completamente, porque Cristo, que es quien nos enseña y nos inspira a través de la palabra de Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, es lo que todo lo llena en todo. Por ende, eso lo que hace es que nos complementa y nos prepara para hacer no el mal, sino todo tipo de bien, o toda clase de bien, como dice la Escritura. Por eso está presentando, ¿verdad? Cuando hablamos del Salmo 119 y hablamos de lo que los apóstoles y en el Éxodo 20, cuando Moisés recibe la palabra de Dios, está presentando las Escrituras, escúcheme, como la guía suprema para nosotros, para que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dependencia y la práctica cristiana que nosotros deberíamos caminar en ella existencialmente, o sea, aquí en la tierra, en cada paso que damos, sea esa guía suprema que nos va a llevar al destino profético que Dios trazó para cada uno de nosotros, siendo Jesús mismo, escúcheme bien, quien afirmó la importancia y la relevancia que es perdurable de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios siempre, para toda la vida, va a permanecer en nosotros, aunque usted la contriste, aunque usted contriste al Espíritu Santo y con ella contriste la palabra, o trate de hacer cosas que están fuera de la palabra de Dios, esa palabra, si usted la recibió en algún momento, siempre va a ser eterna en usted. Por ende, la palabra en Mateo 24, que hemos visto esta escritura anteriormente, dice: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Fíjate que no es que no va a pasar, o sea, la palabra de Dios no pasa nunca, pero tampoco va a dejar de cumplirse. No importa las vueltas que tú des, las puertas que tú puedas dar, no importa el círculo que tú des en tu desierto. No importa si estás 40 años metido en el desierto, va a llegar el momento que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. You like it or not. Te guste o no te guste, se va a cumplir. Pero qué lindo es cuando uno joven, que uno tiene las fuerzas para poder seguir la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea efectiva en nosotros y a través de nosotros, cuando tú todavía eres joven y no esperar a ser un viejo decrépito para entonces comenzar a hacer la voluntad de Dios, porque como quiera la vas a tener que hacer. ¿Me está entendiendo? Y eso lo que va a provocar es el poder transformador y el poder restaurador en cada uno de nosotros. Escúchame, ese poder transformador de cambios que van a ser eternales en nuestra vida. Por más que te resistas, Dios lo va a hacer. ¿Usted está aquí? Dios lo va a hacer como quiera, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tus hijos, lo va a hacer con tu pareja, lo va a hacer como quiera, lo va a hacer. Como único que Dios no lo puede hacer, escúchame, es que usted se aleje de tal manera de Dios que usted no quiera tener relación con Dios. Y eso sí que es detrimente. Eso sí que es triste en la vida de un ser humano. Por eso, hasta el momento hemos visto ese fundamento de la transformación y hoy vamos a hablar de ese poder que existe en medio de la transformación que Dios determina hacer con cada uno de nosotros, conforme al Salmo 119:11, os repito, escritura base que hemos tomado para, dentro de este pequeño estudio, poder entender cuáles son las determinaciones que nosotros debemos tomar y cuál es la determinación que Dios toma cuando nosotros tomamos determinaciones correctas de cambio. Y se hace efectiva cuando tenemos conocimiento bíblico, hemos dicho. No solamente cuando tenemos conocimiento bíblico, sino cuando podemos estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos llegue ese conocimiento y nos abre el entendimiento, sino que ese conocimiento permite que usted y yo estemos sostenidos y nos podamos mantener alineados al deseo y a la voluntad de Dios todo el tiempo. Diga conmigo, todo el tiempo. Y eso es lo que nos va a desprender a nosotros de nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad. Que nuestros deseos estén alineados y nuestra voluntad esté alineada con los deseos y la voluntad de Dios. Y lo que vamos a hacer es que
atesorando la palabra en el corazón, vamos a prevenir autodañarnos a nosotros mismos, y no solamente prevenimos autodañar a nuestra familia, a nuestros hijos, los que nos rodean, sino prevenimos daños colaterales con otras personas que también están o pudieran estar cerca de nosotros, y eso incluye a tus hermanos en Cristo. ¿Usted está aquí? Romanos 12:2, mire lo que dice. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo esto? Vive conforme a la transformación que yo he hecho contigo. No vivas pensando en los criterios de este mundo del tiempo presente, o sea, del tiempo contemporáneo. Al contrario, cambien, transformen su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Escúcheme, cuando usted le permite a Dios transformarse, o que Dios lo transforme a usted comienza un cambio en su vida existencial aquí en la tierra. O sea, una manera de vivir que es totalmente diferente, y en esa manera de vivir que usted comienza a experimentar, usted va a conocer cada día más la voluntad de Dios para su vida. Escúcheme bien, y Dios te va a mostrar lo que para Dios en tu vida es que bueno, agradable y perfecto. ¿Estamos aquí? Dios es quien te va a mostrar en el proceso de transformación, cuando yo determino que Él es el que me cambie, lo que es agradable, lo que es bueno y lo que es perfecto para mi vida. A lo mejor lo que es agradable, bueno y perfecto, en tu mente todavía hay algo que tú dudas, pero para la mente de Dios es para bendecir tu vida, bendecirlo tu entorno completo y quien te rodea a ti. Habrá gente que no le guste alrededor tuyo, pero como quiera, a quien bendice a ti y a los tuyos, como quiera. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando hablamos de Romanos capítulo 12, ¿de qué está hablando? De una renovación mental de la psiquis, de la manera de pensar antigua a la que yo debo pensar conforme a la transformación que Dios está haciendo en mi vida. Y eso ocurre por medio de ¿qué? De la constante nutrición, de la constante alimentación, o de la constante ingesta que yo haga de la meditación de la palabra, que es lo que me estoy con lo que me estoy nutriendo. Mientras más yo me nutra, me alimente con la palabra de Dios, y yo tenga esa ingesta continua, consistente en la meditación de esa palabra, mi proceso de transformación va a tomar cada día más lugar en mí. Y lo que Dios va a seguir haciendo. Y eso es lo que va a llenar a cada uno de nosotros. Va a llenar el corazón de cada uno de nosotros. Y no solamente el corazón, va a llenar la mente para que el Espíritu Santo lo use para transformarnos. ¿Qué? Lo que depositamos de parte de Dios con la palabra de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo va a usar. ¿Para qué? Para el proceso de transformación en nuestra vida, si nosotros le permitimos a Dios que nos transforme. Ser transformados ¿a qué? A la imagen, escúcheme bien, y a la semejanza de Cristo. Que aunque usted y yo no somos Dios, pero vamos a ser yendo transformados en el camino de la transformación que Dios determina en nuestras vidas, porque nosotros lo quisimos para que Él fuera el que lo hiciera. Vamos a seguir siendo y vamos a seguir caminando conforme a la semejanza y a la imagen del Dios Todopoderoso, que es el que nos debe regir nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué está aquí? Y en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, conforme a todo lo que estamos hablando, dice: por eso todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. ¿Ve?
Hacia eso es donde te lleva el proceso de ¿qué? De transformación. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando ya tú no tienes la cara cubierta? Escúchame bien, cuando ya tú no tienes la cara cubierta, te tornas como un espejo. Y entonces cuando yo pregunto aquí, ¿a quién le gusta la morcilla? Usted sin miedo levanta la mano. Porque el que a usted le guste no significa que se la coma. ¿Ve? Y usted levanta la mano sin miedo. Porque yo fui libre de eso. Porque yo salí de la bebida. Porque yo salí del cigarrillo. Porque yo salí de las mujeres. Porque yo salí de la pornografía. Porque yo salí. Y usted levanta la mano sin ningún miedo. Porque yo salí de estar acostándome con un macho distinto cada mes. O yo salí de acostarme con una mujer distinta cada mes. ¿Ve? Y usted puede levantar la mano con libertad. Porque ¿qué es lo que hace esta transformación? Lo lleva usted a libertad. ¿Ve? Y aunque usted esté en la iglesia. ¿Por qué? Porque el problema de la gente de la iglesia es que no quieren aparentar verse mal. Pero quien mejor sabe si tú estás mal o bien es Dios y tú. ¿Qué te importa a ti las demás personas? Que las demás personas piensen lo que les dé la gana. ¿Qué me importa a mí lo que tú pienses de mí? A mí lo que me importa es lo que Dios piense de mí. Y no solamente lo que piense de mí, lo que sabe de mí. ¿Usted me entiende? Por eso, si usted me pone un plato de morcilla o me pone un canto de flan, de vainilla, voy a preguntar esto. Y quiero que por favor se erradique la hipocresía en esta iglesia por siempre. ¿A quién le gusta un pedazo de flan de vainilla? Señor, tú lo hiciste libre, tú los hiciste libre, libre Señor. Ahí está. Salieron los pentecostales. ¿Usted está aquí? ¿Ve qué lindo es ser libre? Y a lo mejor todavía te comes, ¿sabes? Guilladito, te le pegas hacia la mesa y coges el cantito de morcilla y lo vas subiendo así como que te estás jascando. Y de momento haces así. Pero Dios está trabajando contigo. Escúcheme, las tentaciones siempre van a estar ahí. Quien está llamado a rebatirlas porque determinó que Dios lo cambiara y lo transformara, eres tú. ¿Ve? O sea, cuando eso está ahí, sea lo que sea, voy a sacar la morcilla aparte porque ya yo sé que ustedes, Dios los hizo libres. El canto de flan, el tres leches, ¿a cuánto le gusta el tres leches? Y a rayo, como está el tres lechero aquí. Pero usted tiene eso ahí. Y no es lo mismo, escúcheme bien, y quiero que usted reciba esto en el espíritu, porque estoy hablando para la gente del espíritu. Cuando usted ve ese canto de tres leches ahí, y fue Dios el que te dijo, cuida tu salud, y no fue el médico, ¿a quién tú le vas a hacer caso? O sea, tú estás haciendo caso de no comerte el tres leches porque el médico te lo dijo o Dios te dijo que cuidaras tu salud. Ahí es donde está la diferencia de usted poder saber discernir quién fue el que le dio la instrucción en medio de su proceso de cambio y de transformación que Dios va a hacer en usted. Ahí es donde usted determina y tiene el discernimiento de saber a quién usted está obedeciendo. Y entonces, eso lo pone a usted en una posición de ¿qué? De agradar a Dios cuando usted obedece a Dios y no al médico. ¿Me está entendiendo? Escúchame, no es que no siga las indicaciones del médico, pero la obediencia es a Dios. ¿Ve la diferencia? Usted puede seguir la indicación de un médico, pero usted debe obedecer a Dios. Son dos cosas muy distintas. Y cuando usted, dentro de su estilo de vida, conforme al corazón de Dios, usted cambia su mentalidad. Usted piensa en todo esto. ¿A quién yo obedezco? ¿Al médico o a Dios? ¿Dónde voy a poner mi obediencia? ¿Por el médico o por lo que me dice Dios?
Ahí es que está la gran diferencia entre un ¿qué? Entre un cristiano sárquino y un cristiano sárquico. El que es maduro y el que es inmaduro. ¿Usted está aquí? Esto es tan simple como eso. Y aquí es donde usted establece la diferencia. Escúcheme, y cuando usted lee esto, que ya usted su velo fue descubierto, usted va a reflejar esa gloria del Señor a través de usted. Y vamos siendo, luego dice, vamos siendo transformados, porque ese es el deseo de Dios, transformarte a la imagen misma de Él, porque cada vez tenemos más de su gloria, ¿ve? En el proceso de transformación es para que usted alcance más de la gloria de Dios a través de usted. Y esto por la acción del Señor que está en el Espíritu Santo a través de nosotros. O sea, que no viene ni de nosotros mismos. Siendo la acción misma, escúcheme, del Espíritu Santo en nosotros, la que nos va a llevar cada vez más a esa imagen conforme a la semejanza de Cristo en la tierra. No somos dioses, pero nos vamos a ir pareciendo mucho más a Él. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? Y ella es quien nos dirige, escúcheme bien, la palabra de Dios. Es la brújula, he dicho varias veces. Es quien nos dirige a esa transformación, a esa imagen misma, igual, parecida a la de Dios. Ahora bien, ¿qué yo puedo hacer o qué tú puedes hacer para guardar su palabra? ¿Por qué? Porque hay gente que lo intenta, pero hay gente que en el caminar de su intento claudican, resbalan, fallan. ¿Qué yo puedo hacer para guardar, para atesorar, para almacenar esa palabra en el corazón? No dejarla simplemente en la mente, donde el diablo va a venir a tergiversarla, a distorsionarla, o a tratar de que yo no la haga, no la ejecute, sino que la voy a llevar a mi corazón y la voy a atesorar en el corazón, como dice el salmista en el Salmo 119, que es guardarla en el corazón, en el versículo 11, que es guardarla en su corazón para que yo no peque contra ti. Yo no cometo ningún pecado que pueda afectar mi matrimonio. ¿Por qué? Porque yo no quiero pecar contra Dios. ¿Y quién determina no pecar contra Dios? Yo. No es Dios. Soy yo. Diga conmigo, soy yo. Entonces, ¿cómo puedo almacenar esa palabra? ¿Cómo puedo atesorar esa palabra en el corazón? Vamos a verlo por puntos. Vamos a darle unos puntitos aquí. Primero que todo, memorízala. Memoriza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el memorizar la palabra de Dios es una manera efectiva, la memorización. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Que la vas a llevar a la mente y de la mente la vas a pasar al corazón. Y esto es lo que te va a permitir a ti, escúchame, es poder recordarla en cualquier momento que tú la necesites. Te vas a dar cuenta de eso. Cuando tú tomas ese momento para tratar de memorizar la palabra, escúchame, porque memorizar la palabra no es dejarla en la mente. Memorizar la palabra es llevarla a la mente y al corazón. Y el corazón es, conforme al Espíritu, lo que te va a acordar la palabra en momentos donde tú la necesitas. ¿Usted me entiende? ¿Se acuerda los otros días que le decía, lea la palabra en voz alta? La fe viene por el oír. Lea la palabra en voz alta, repítase la palabra. Eso es meditación de la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Y esto es lo que nos permite poder, como dije, recordarlas en cualquier momento. ¿Y qué va a pasar con esa palabra que usted tenga guardada en el corazón? Eso lo que va a provocar es que usted le sea proporcionada la guía, y no solamente la guía, sino el consuelo en tiempos de necesidad cuando usted realmente necesite esa palabra o alguien cerca de usted necesite esa palabra. ¿Por qué? Porque usted la tiene memorizada, no en la mente, sino que la llevó al corazón, haciendo la rema, memorizándola, almacenándola, guardándola en ese corazón, para que te proporcione, repito, la guía y el consuelo para tiempos difíciles, tiempos de crisis o tiempos de necesidades. Entonces, memoriza versículos clave, que tú puedas recibirlos rápido. Yo recuerdo el primer versículo que yo me aprendí cuando yo llegué al Señor, fue Mateo 6:33. Por eso a mí ese versículo jamás se me olvida, dentro de muchos más que he ido aprendiendo y he ido memorizando en mi corazón. Pero Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios las va a añadir.
Entonces, eso me pone a mí en posición en cualquier momento y en cualquier necesidad de que primero mi enfoque debe estar en el Señor. ¿Por qué? Porque si está en el Señor es quien va a suplir todas las necesidades que yo pueda tener dentro de esa crisis, dentro de esa necesidad, dentro de esa adversidad. Entonces, ¿qué más me trae ese pensamiento cuando tengo esa palabra guardada de que primero busque la justicia? Me va a traer seguridad, me va a traer protección, me va a traer paz. ¿Por qué? Porque si me enfoco en el Señor y enfoco mi mirada en Él únicamente, Él va a suplir todo lo que yo necesite en cualquier momento de necesidad, de escasez o de tribulación. Por eso es que la tribulación se convierte en eso mismo, una tribulación pasajera, momentánea. ¿Por qué? Porque Dios inmediatamente se hace cargo y toma control cuando yo guardo la palabra y enfoco mi mirada primero en Dios para que Él sea el que supla todo lo demás. ¿Me está entendiendo? Ya se acabó esta programación, pero vamos a regresar la semana entrante. Antes de irnos, quiero enseñarte, mira, estamos en vivo y a todo color en una de nuestras celebraciones en la hermosa ciudad de Bayamón. Te vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos escuchando testimonios de sanidad, financiero, de restauración familiar. La gente se está bautizando, tomando la decisión de estar con el Señor, y ahora mismo estamos a punto de recibir una palabra que va a transicionar nuestra vida, porque solamente una palabra es suficiente para nosotros poder caminar en la bendición de nuestro Dios. Así que si usted se conecta constantemente a nuestro programa, mire, dele like, suscríbase, dele a la campanita para que le llegue cada vez semanalmente este programa. Afírmate. A todos nuestros auspiciadores, miren, mil gracias. Si usted quiere ser auspiciador para que alcancemos más vidas, usted en la pantalla va a tener la información para poder conectarse con nosotros o de igual manera ser parte de esta misión de parte del Señor. Yo me despido por el momento, pero la semana que viene volvemos con más episodios de Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Hasta la próxima.